Dios les bendiga, hermanos. Espero que estén bien. Les habla el maestro de Ministerios Necesarios, Harold Astor, aquí en San Juan de Puerto Rico. Así que comenzaremos con el estudio bíblico número 9 del expositor bíblico, quinto ciclo, volumen 2, serie 2021-2. Yo voy a estar dando ciertos estudios, ¿verdad? Pueden estar salteados. Lo importante es que cuando vayan a la página del ministerio ustedes puedan ir escogiendo cuáles son los estudios que ustedes les interesa estudiar, ¿no? Por lo menos ver en los videos. Así que en el caso mío, pues dependiendo de las situaciones, ¿verdad? Que si yo me lleve para hacer un estudio en específico, pues voy a estar trabajando de esa manera. De igual manera, pues estaré utilizando otro expositor que también pues va a estar dando diferentes tópicos. Dependiendo del tópico que se esté dando en la iglesia, pues me gustaría entonces también seguir el siguiente tópico para entonces cualquiera que lo quiera ver, ¿verdad? Pues lo puede estudiar también, pero de mi parte yo estaré dando tópicos salteados, porque realmente cuando vayan a la biblioteca del canal de video de YouTube del ministerio, pues entonces puedan verlos completos, ¿ok? En este caso vamos a estar discutiendo el estudio bíblico número 9. Elías fue traspuesto al cielo en un torbellino. Yo hice unas anotaciones sobre el particular y voy a estar leyéndolas y comentando la misma, ¿verdad? Vamos a estar trabajando, como ustedes pueden ver aquí, interactivamente, leyendo la Biblia directamente, ¿verdad? Aquí básicamente pues podemos, ¿verdad? Leer lo que es el expositor, los objetivos, pensamiento central, el texto áureo, y pues en mis propias palabras pues darle la clase, que es lo que realmente, ¿verdad? Como Dios pone en mi corazón, pues la voy a dar a ustedes. Vámonos a ir a Segunda de Reyes. Primero, antes de comenzar, pues quiero hacer una corta oración, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo sea que nos lleve para esta clase. Padre, en nombre de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos brindas, Señor, para poder hablar de tu palabra, Señor. Redarguye nuestro espíritu a toda verdad, Señor amado. Tú pon palabra en mi boca, Señor, para que todo aquel que esté viendo este video, Señor, se edifique en gran manera en su vida y puedan tener un mayor entendimiento y sabiduría y tener mayor conocimiento sobre la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El estudio bíblico número 9 trata cuando Elías fue traspuesto, ¿no? Como dice en el libro de Hebreos, fue traspuesto. Lo llevó Dios, lo llevó un torbellino, y Eliseo lo sucede, ¿verdad? Como profeta, porque ese era el destino profético que tenía Eliseo, el sucesor, al igual que hizo Josué con Moisés, pues Eliseo pues también fue sucesor de Elías. Más adelante pues, estaremos discutiendo todo esto en detalle. La cita bíblica, va a ser Segunda de Reyes, lo vemos aquí, Segunda de Reyes capítulo 2, versículo del 1 al 12, pero en este caso yo quiero leerlo completo para que se le dé seguimiento a todo lo, ¿verdad? Lo que está relacionado con este estudio. Quiero ir un poquito más a fondo sobre el particular, para que podamos entender otras cosas sobre el tema. Los objetivos es describir el milagro divino de llevar a Elías al cielo en un torbellino, valorar el carácter de los creyentes de acuerdo a su esperanza en Cristo, formular la conducta que corresponde a quienes profesan la esperanza de gloria. El pensamiento central es el traslado de Elías al cielo sin ver muerte, es un anticipo profético del arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Gloria a Dios, fue arrebatado al cielo. Y el propósito que tendrá Elías luego, ¿verdad? Pueden ver yo se lo voy a pegar ahí en el video mío sobre los testigos. Los testigos, pues ahí yo también explico muchas de estas cosas. Texto áureo dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Ok, ese es Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Pues comenzamos a leer la escritura, el capítulo 2 completo. Vamos a leerlo desde aquí, ¿verdad? Dice, Eliseo sucede a Elías, y dice así la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo
Perdonen, que parece que pasó algo aquí. Disculpen, estamos en vivo. Y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Y dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos. 3 veces, ¿verdad? Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante de ellos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron, he aquí, con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu señor, quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová, y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo, enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado de Jericó, él les dijo, ¿no os dije que ya no fueseis? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es buena. Como mi señor ve, mas las aguas son malas, y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y ponme en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel, subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo, calvo, sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová, y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Gloria al Señor. Así que esta es una historia bien tremenda, ¿verdad? De las más famosas de Elías, porque fue la forma que fue llevado por Dios al cielo, ¿no? Y importante, la toma de batón que tuvo Eliseo con Elías, por varias razones que vamos a comentar aquí. Primero que todo, yo quiero hacer un comentario en lo que el Espíritu de Dios me estuvo hablando y revelando. Siempre encuentro la historia de Eliseo y Elías compagina con la historia de Moisés y Josué, que Josué fue su sucesor. De esto, pues, se sabe que en la Biblia, pues, estos 2 sucesores fueron de gran envergadura para el pueblo de Israel, porque uno llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida, y Eliseo, pues, siguió con la doble porción del espíritu de Elías para hacer las obras para continuar la obra que Elías había dejado, ¿no? Porque Elías tiene un propósito para Dios ya para los tiempos del fin. Así que vamos a comenzar a leer las notas que yo les he dejado para ustedes, ¿verdad? De lo más profundo de mi corazón y mi espíritu, para que ustedes entiendan un poco, ¿verdad? A la medida que voy hablándolo, pues
lo que me diga el Espíritu, yo voy a estar evolucionando estas palabras. Bien, hace una semana estuve dando el estudio de cuando, esto es como un testimonio, ¿no?, de cuando Josué fue ungido para ser el sucesor de Moisés, para que liderara el pueblo de Israel y llegara a la tierra prometida. Pero para eso Dios se glorifica e hizo prodigio de partir el Jordán en seco, ¿verdad? De la misma manera. En este estudio, y ahí lo explicamos, uno de los estudios que yo le di a ustedes cuando el pueblo, ¿verdad?, se parte el Jordán en seco y el pueblo pasa. En este estudio vemos una similitud de prodigio cuando Elías, antes de ser arrebatado en carro y caballos de fuego, parte el Jordán en seco para llegar al lugar donde Dios le había indicado que se lo llevaría. Esto tiene una similitud, una cosa con otra. Estuve analizando el mapa, aquí vamos a mostrarle el mapa de las ciudades que habían recorrido Eliseo y Elías hasta llegar después de Jordán, donde fue arrebatado Elías. Vemos aquí, primero, ¿verdad?, antes de seguir hablando, vemos que fueron a Gilgal, como les había hablado en la escritura, les había leído. Después fueron a Betel, ¿verdad?, y tuvo los encuentros con los hijos de los profetas. Ahí les vamos a explicar qué es hijo de profetas. Tuvieron el encuentro y Eliseo siguió la ruta con Elías. Después fueron a Betel, lo mismo sucedió aquí. Y luego fueron a Jericó, que Jericó ya estaba más cerca de Jordán, porque Dios le había dicho a Elías que tenía que cruzar el Jordán hacia el otro lado. Y de ahí de Jericó parten el Jordán en dos y pasan al lugar donde iba a ser arrebatado. Nótese que esta es una similitud con lo que sucedió con Moisés y Josué. ¿Por qué? Porque si ustedes ven en esta región, tiene que estar cerca de Jordán, porque ahí fue cuando Dios lo subió al monte y le enseñó la tierra prometida, ¿no? Si le enseñó la tierra prometida, pues tiene que estar en un lugar cerca del Jordán, porque en esta área pues puede tener más ¿verdad?, visión, puede tener puede ver mejor el área donde él había sido destinado para ir, pero por su desobediencia el Señor pues le dijo que no iba a pasar a la tierra prometida. Así que vemos que en la medida que Moisés es enterrado por el mismo Dios con sus manos, en esa zona, de esa misma manera, Elías tenía que ser arrebatado en ese mismo lugar, por lo menos en esa zona. No dice específicamente qué zona, pero es antes de cruzar el Jordán. Vamos a decir así, tiene que partir el Jordán para pasar el Jordán y llegar al lugar, como dice, fuera de la tierra prometida, ¿verdad? Porque ahí fue que todo comenzó con Josué, ¿verdad? Cuando se parte el Jordán, Dios hace milagros y ellos pasan a través del Jordán y van directo a Jericó. Si ustedes ven Jericó aquí, va en la misma línea. Así tienen que partir el Jordán, pasar por el Jordán para ir a Jericó. De esta misma manera, cuando Elías y Eliseo parten el Jordán, Elías parte el Jordán, pasa de río Jordán, sube al cielo, ¿verdad?, en carro de fuego, en un torbellino, y entonces comienza una nueva era, ¿verdad?, un nuevo caminar, un nuevo profeta, porque haciendo lo mismo que hizo Josué, partiendo el Jordán y volviendo otra vez a la tierra prometida, volviendo otra vez a su ministerio, volviendo otra vez a lo que Dios le encomendó, ¿verdad? Es una similitud. Ya ellos estaban en la tierra prometida, obviamente, pues tenían que salir de ese lugar para repetir la historia con lo que pasó con Moisés y Josué. Si ven esa similitud, ustedes van a entender el por qué le digo estas cosas. Entonces, así fue como Moisés fue enterrado en las proximidades del Jordán, no sin antes Jehová mostrar la tierra prometida. De la misma forma tuvo que Elías estar en ese lugar, ¿ves? Como les acabo de decir, cruzando el Jordán al extremo contrario de Jericó. Entonces, porque de la misma manera que Josué tuvo que cruzar con el pueblo de Jordán para ir a su primera conquista hacia Jericó, de la misma forma tuvo que Eliseo partir de Jordán para poder ejercer su ministerio de profeta con la doble porción. Porque tarea difícil era sustituir a Elías, ¿ok? Pues Dios sabe todas las cosas, y para que Eliseo, como era, vamos a decir, desconocido, quien era conocido de Elías, pues tenía que darse a conocer de la misma forma que Dios mostró a Josué como el nuevo líder del pueblo, haciendo portentos, ¿verdad?, haciendo prodigios en ese momento, teniendo el respaldo de Dios. La gente lo tenía que ver de la misma forma.
Dios tenía que proveer esa doble porción, porque Dios lo sabe todo, a Eliseo para que tuviera también credibilidad, ¿no? Por eso es que Eliseo hace más prodigios, más señales, hace más, el doble, por lo menos lo que se me comenta, el doble de milagros que había hecho Elías. Tanto Josué, vamos a decir aquí, sí, tanto Josué como Eliseo fueron probados por su fidelidad a Dios, ¿verdad? Los dos, porque Josué tuvo que quedarse, subió con Moisés, fue el único que subió con Moisés al Sinaí y se quedó 40 días ayunando mientras Moisés, más abajo, mientras Moisés estaba con Dios hablando, ¿verdad? Y le estaba dando la ley. Y entonces Josué siempre estuvo de la mano de Moisés, así como Elías, desde el momento que Elías lo unge, él dejó todo por ir detrás de Elías, ¿no? Y ahí fue probado su fidelidad cuando fueron a las 3 ciudades y le dijeron que no iba a estar más con el profeta. Y él dijo que no importa, que se callaran la boca, que él iba a seguir. Entonces, más adelante, luego de que yo termine de darles este estudio, pues les voy a dar cuántos arrebatamientos, cuántos arrebatamientos han habido, ¿verdad? O habrán, o por lo menos lo que comenta la Biblia que hay, ¿no? Se lo digo más adelante, es como un quiz que les voy a dar, pero por lo menos yo se lo voy a comentar, pero vayan pensando eso a la medida que yo voy abundando en el tema. En el primer punto les dice aquí, Elías estuvo acompañado por Eliseo en el tiempo que sería traspuesto, ¿no? Dice aquí, como letra A, el traslado de Elías al cielo fue conforme al propósito de Dios. Aquí el expositor lo va desglosando de 2 en 2, cada dos estrofas, ¿no? Cada 2 versos. Pero yo aquí sumarizo cómo es que está básicamente segmentado el capítulo completo, ¿no? Lo que está en como un amarillento, pitch, con pera, pues es las veces que ellos fueron a diferentes ciudades y Eliseo fue probado. Él dijo, no, yo voy a seguir con Elías. Fueron a Gilgal, fueron a Betel, fueron a Jericó y aún hasta después de Jericó, ¿verdad? Cruzaron Jordán y Eliseo fue probado todo el tiempo. Ok, eso básicamente es el resumen de esa parte. Yo les voy aquí a decir lo que habla el expositor. Dice, a pesar de que Elías fue sujeto a pasiones como nosotros, dice Santiago 5:17, Dios lo honró a Elías, celoso para combatir la idolatría. Desafió a los profetas de Baal y los mató, ¿no? Los degolló. A los 450 brujos, así es. Había trabajado en la formación de profetas para continuar la obra. Por eso que se llama la escuela de profetas, por eso que habían hijos de profetas, ¿no? Entonces también se ve la fidelidad de Eliseo, como les dije. Había sido ungido para ser el sucesor de Elías, ¿verdad? Cuando él estaba con 2 bueyes juntados, pues vino, fue a despedirse de su padre, porque ya sabía, fue desde el principio que fue llamado para ser ungido, fue obediente a la voz de Dios. Hasta el último momento que se quedó mirando a Elías le soltó su manto y por ahí comenzó el ministerio de profeta de Eliseo. Eliseo confesó su decisión de no dejar a Elías hasta que fuera traspuesto, ¿verdad? Eso lo vemos en el capítulo 2, versículos 3 y 4. Cuando Dios le revela a Elías de que todavía tenía a 7,000 rodillas que no habían doblado, de 7,000 personas que no habían doblado sus rodillas a los Baales, podríamos hablar de estos hijos de profetas, ¿no? Entre comillas. El término hijo probablemente se refiere a hijos espirituales, como ya ahora, ¿no? Hijos espirituales, Timoteo era hijo espiritual de Pablo, ¿verdad? De hijitos. De la misma forma, San Juan, Juan, en su epístola, pues también nos trata como hijitos, ¿no? Es bien cariñoso como hijitos, son hijitos espirituales. Y dice, por ende, estos llamados hijos no era otra cosa que los discípulos de los profetas, ¿no? Por eso que se habla en términos espirituales, cuando se habla de profetas, obviamente se habla en términos espirituales, ¿no? Hijos de profetas. De las 11 menciones que la Biblia habla de los hijos de profetas, en 10 de ellas, ¿cuál es la relación con Eliseo?
siendo el legado de su ministerio profético muy importante, ¿verdad? Porque él estaba allí en ese momento y él tenía que estar pendiente a todos esos lugares donde habían hijos de profetas para, ¿verdad? Para ministrarlos, ¿verdad? Para que estuvieran preparados para la obra que Dios tenía para esos hijos de profetas, ¿no? De la misma forma que estamos ahora ministrando, dando la palabra, enseñando, los pastores pues nos ministran, ¿verdad? Nuestras vidas espiritual, también los evangelistas, y está el profeta que también ministra en la iglesia, ¿no? Y los que tienen don de ciencia y demás ministerios que el Señor ha encargado. Entonces, dice, es importante señalar que cuando Eliseo, acompañando a Elías, se quedaba en las ciudades donde se encontraban los hijos de profetas, ellos sabían lo que iba a pasar con Elías. Y era por eso que se le había sido revelado, y era por eso que se lo mencionaban a Eliseo, por cuanto Eliseo no le escuchó para que no siguieran a Elías. Eso es una muestra de que eran profetas, porque ya ellos sabían lo que iba a pasar, ¿verdad? Y les habían dicho, mira, quédate, porque se te va a ser quitado tu padre espiritual, ¿no? Y él no hizo caso. Porque una cosa es que sí se le haya profetizado, que le diga, mira, esto es como el profeta viejo, el profeta joven, ¿no? Te da la historia de ellos dos. Pues es mejor hacerle caso a Dios, aun que el hombre te haya dicho que viene de parte de Dios. Si Dios te ha hablado primero a ti, pues entonces tú tienes que hacer la voz del que manda, ¿no? Así que muchas veces Dios nos prueba de la obediencia de esa manera, y Eliseo fue obediente. Esto nos enseña que a pesar de que un profeta, como acabo de decir, venga a hablar diciendo que viene de parte de Dios, es mejor que sea Dios mismo quien te lo revele, ¿no? Muchas veces nuestra obediencia se pone a prueba precisamente para ser probados por Dios, ¿no? Nuestra obediencia. Muchas veces, la mayoría de las veces, somos probados cuando somos tentados, ¿no? Ahí es que viene la prueba. Y en la prueba, pues tenemos que ser obedientes a la voz de Dios y creerle a la voz de Dios, ¿no? Y creer lo que dice su palabra. Por eso que a veces cuando estamos en un proceso, en una prueba difícil, por más que nos sintamos así, tenemos que resistir al diablo, ¿verdad? Y tenemos que resistir la prueba también, que la carne nos duela. Pero por eso es que tenemos que ayunar, tenemos que hacer silicio, hacer vigilia, orar, ¿verdad? Para que entonces, cuando venga esa prueba, ser resistente a todas esas pruebas. La fe de Eliseo fue manifestada al seguir a Elías, porque además de que sabía que ya había sido ungido por Elías para ser profeta y sucederlo, el mismo Eliseo quería ver ese acontecimiento para que pudiera pasar a otro nivel espiritual y así aumentar su fe. Obviamente por vista, ¿verdad? Iba a ser tremendo ver ese acontecimiento bien grande, porque sabía que Dios se lo iba a llevar, pero ¿de qué forma? Eso es algo que aumenta la fe cualquiera, ¿no? Ver un milagro así tan portentoso, un prodigio tremendo que Dios hizo al llevarse a Elías de esa manera, en carro de fuego y caballos de fuego, ¿no? Metido en el fuego, como estaba los tres jóvenes que se metieron en el horno, en fuego. Así que la segunda parte de este bosqueo dice, el Jordán fue abierto milagrosamente para que pasaran Elías y Eliseo. Esta está en 2 Reyes 5:8. Parte de lo que estamos ahora todavía en lo que son amarillos, el 5 al 8. Ahí brincamos hasta el 8, ¿no? Cuando parten el Jordán Elías. A pesar de que para Elías iba a ser, para Eliseo iba a ser muy triste la partida de Elías, él sabía que Dios tenía un propósito y que convenía que eso ocurriera de la misma forma cuando Jesús tuvo que dejar a los apóstoles, para que de esta forma tanto los apóstoles como Eliseo tuvieran que seguir la obra de Dios y cumplir su propósito, porque los designios de Dios son perfectos, aunque muchas veces no lo entendamos. Eso pasó en este caso, ¿no? Se habrá puesto muy triste, porque cuando él dice, comenta aquí, dice, cuando iba subiendo, dice, Padre mío, carro de Israel y a su gente de a caballo. ¿Ve? Él lo dijo como un lamento, ¿no? Uno dice, Dios mío, wow, ¿sabes? Te me vas a ir, ¿sabes? Como yo decir, wow, Dios mío, te vas a ir, Elías, te vas a ir, Padre mío, ¿sabes? Él viendo todo lo que estaba haciendo, estaba maravillado, ¿no? Pero simplemente también se sentía triste porque se le estaba yendo, ¿no? Lo mismo cuando Jesús le dijo que era convenía irse porque iba a traer el otro consolador, ¿no? Así que lo mismo
Podemos decir cuando Pablo se despide de la iglesia de Éfeso, que le lloraron mucho porque se pusieron tristes porque se iba a ir y él sabía que no le iba a ver más. ¿Ves? Ese es otro evento que sucedió, ¿verdad? Obviamente nosotros lloramos, nos sentimos cuando un ser querido, ¿verdad? Sabemos que no lo vamos a ver más, pues sí nos entristecemos, ¿no? Porque los amamos y fue algo bueno para nosotros, ¿no? Y es algo normal en nuestras vidas, ¿no? Que eso suceda. Muchas veces no lo entendemos así, pero Dios tiene un propósito para todo. Entonces, el segundo punto de esta parte dice, Elías golpeó las aguas del Jordán con su manto y el Jordán se abrió. Y ya estamos en el versículo 7 y 8. De la misma forma que Dios le manda a Josué que abriera el Jordán en seco frente al pueblo de Israel, para que ellos supieran que Josué estaba respaldado por Dios como sucesor de Moisés, de la misma forma Dios lo hace con Eliseo frente a los 50 hijos de profetas, ¿verdad? Tienen que haber testigos ahí. Partiendo en Jordán en seco para que ellos supieran que Dios respaldaba a Eliseo como sucesor de Elías como profeta. Por eso que hay una parte que dice, ellos dicen, ellos estuvieron, se había quedado en Jericó. Ok, es una parte aquí. A ver si lo veo por aquí. Okay. Viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo y vinieron a recibir y se postraron delante de él. ¿Ves? Se postraron delante de él. Eso es lo que estaba buscando ahí. Perdone la tardanza. Bueno, dice aquí, para Dios siempre ha sido importante, así como había quedado plasmado en la ley de Moisés, como cuando Jesús lo habla en los evangelios, el haber testigos en los milagros que Dios hacía. Provocaba que fueran divulgados en muchos lugares y muchas personas para que le creyeran en el Dios vivo, ¿no? Por eso mismo que había que hacer este tipo de cosas para que las personas incrédulas pues pudieran creer, ¿verdad? Y darse cuenta que sí venían de parte de Dios, aunque con todo y eso muchos no creían tampoco, ¿no? Pero por lo menos los que Dios quería que creyeran, tenían que creer. La tercera parte de este capítulo dice, Elías subió al cielo y Eliseo obtuvo una doble porción de su espíritu. Esto está ya en el versículo 9 al 12. Tenemos aquí, de 9 al 12. Dice, la condición para recibir la doble porción era ver a Elías al ser traspuesto. Esto está en azul, en el 9 y el 10. La revelación espiritual que tenía Elías con Eliseo era como de padre a hijo, ¿verdad? Una relación como de padre a hijo. Por eso vemos que Dios, en su infinito amor, nunca deja desamparados a sus hijos cuando somos obedientes a Él. Así como Dios le ofrece dar a Salomón lo que quería pedir, y cuando pidió sabiduría como un don o regalo espiritual y no material, así Dios le concede no solo y lo bendice, no solo en las cuestiones que él quería con sabiduría, ¿no? Sino que también le da mucha riqueza, ¿no? Por eso es que dice aquí que de esta forma Elías ve el interés de Eliseo, el espiritual, y es por eso que hasta en el último momento, por eso haber sido obediente, le fue recompensada su petición. Porque de la misma forma que Salomón pidió sabiduría, Eliseo pidió la doble porción de su espíritu. No le pidió riqueza ni pidió nada. Pidió algo espiritual para él, ¿no? Quería ser doblemente espiritual de lo que había sido Elías. Realmente eso es el Espíritu Santo, pero la porción que Dios le había dado del Espíritu Santo a Elías, él quería la doble porción. Y por eso Dios lo compensó, porque no miró algo ya en lo material. De la misma forma que Elías, antes de ascender al cielo, dio de su espíritu, de la misma forma, el Señor dio su espíritu antes de descender al cielo, ¿verdad? De la misma forma. Dice aquí. Dio de su espíritu antes de ascender al cielo. Porque el Señor, cuando dice que viene el Consolador, ustedes saben que el Espíritu de Cristo, como dice Pablo y Pedro, el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo también, ¿no? Y por eso que de la misma forma que Elías pasa de la doble porción de su espíritu a Eliseo, pues Jesús lo hizo con sus apóstoles, ¿no? Y lo hace con nosotros cuando comparte su espíritu. Moisés lo hizo también con los 70 sacerdotes.
cuando fueron a repartir las responsabilidades a todo el pueblo, que Yetro le había dicho a Moisés que, ¿verdad?, que entendía que debía hacer eso para que a la llamada de profeta también tiene que jugar el pueblo completo, hacer de juez. Pues Dios le dijo que se podía seguir la recomendación de Yetro. Y entonces, cuando se seleccionaron los sacerdotes, las personas que iban a estar a cargo de juzgar a la nación en diferentes grupos, ¿no?, en cantidades, pues Dios sacó del espíritu de Moisés, eso yo lo digo en uno de los videos de los 24 ancianos, los 144,000, es bueno que lo vean, y repartió de su espíritu a 70 personas, 72 personas, porque después otras 2 personas también recibieron la porción del espíritu de Moisés, para que vean que de la misma forma que Elías da de su espíritu a Eliseo, Moisés también lo hizo. ¿Ok? Por eso es que hay una similitud tan grande en estos dos, para hacer los 2 testigos. ¿Ok? Tremendo. Ok, del Apocalipsis estoy hablando. Así que seguimos acá. A ver aquí. Ok. En una parte dice Elías, difícil cosa has pedido, pero le concedió porque él vio todas esas cualidades en Eliseo, ¿no? Y Eliseo fue obediente hasta el final, antes de que Elías se fuera. La dificultad de la petición de Eliseo, eso lo dice en 1 Corintios 12:10. Dice que el Espíritu Santo es quien reparte cada cual como quiere, ¿verdad? Así como pasó en el Pentecostés, que repartió ese Espíritu y dio la lengua, así como él entendía que debía repartírsela, ¿no? Entonces, para el que ama a Dios no hay nada imposible, dice Lucas 1:37. Y como Eliseo había pasado la prueba de su fidelidad a Elías, tenía la certeza que Dios le iba a conceder esa petición, ¿verdad? Por la obediencia, y Dios se agrada en la obediencia, ¿no? Y por eso que por más difícil que uno entienda que es la prueba, que uno va a pedir, que uno y hay que saber pedirlo, ¿no? Pero tú tienes que demostrar a Dios que tú eres obediente, que tú eres un buen hijo, porque estás haciendo la voluntad de Él. Por más difícil que uno entienda que está haciendo la petición, uno tiene que hacer la voluntad de Él para que Dios se agrade y te conceda esa petición como lo hizo Eliseo. ¿Ok? Eliseo pide la doble porción. Eliseo sintiéndose como hijo primogénito, esto es muy importante señalarlo, como primogénito espiritual de Elías, porque había sido ungido por el mismo Elías para ser sucesor. Y porque desde entonces nunca lo abandonó. Sabía que según la ley de Moisés la doble porción le era repartida solo a los primogénitos como derecho, porque es el principio de su vigor. En Deuteronomio 21:17 lo que estipula es cuando el hombre tenía a su mujer y a la repudiada, tenía 2 mujeres, tenía la repudiada o la aborrecida, ¿no? La repudiada. La aborrecida decir que quería una más que otra, que quería menos a la otra. Aún así, si la repudiada o la aborrecida tenía primogénito, era su primer hijo, ese tenía la doble, vamos a decir así, de la herencia, tenía el doble de los demás. Porque dice aquí que ese era el principio de su vigor, independientemente si era de la escogida por él, la más amada o no, el primogénito iba a tener esa bendición de por ser el principio de su vigor, él tenía ese derecho de la herencia de tomar el doble de los demás hermanos. ¿Ok? Y de esa manera, como Eliseo, como estaba diciendo ahí, Eliseo se sentía hijo primogénito de Elías, pues ahí pidió la doble porción, reconociendo lo que había dicho Dios en la ley, ¿verdad? En Deuteronomio 21:17. Dios alzó a Elías vivo al cielo en un torbellino. Se está ya en el versículo 11 y 12. Lo vemos en el verde aquí. Vemos en verde. Muy bien. Dios honra al que le honra. Está en 1 Samuel 2:30, ¿no? Y Dios lo hizo con Elías por todo lo que hizo por Dios, a pesar de que tuvo momentos de debilidad, ¿no? Todos lo sabemos. Tuvo momentos de debilidad cuando Jezabel fue a perseguirlo, ¿no? Quiere matarlo ahí porque se debilitó. Pero también Dios tiene un propósito especial en Elías, porque aunque no se le menciona directamente su nombre, en Apocalipsis 11:6 habla de que los 2 testigos tendrán poder para cerrar el cielo. ¿Quién hizo eso? Elías, ¿no? A fin de que no llueva durante su ministerio. Durante su ministerio quiere decir
que probablemente, como esto es un evento futuro, en su ministerio va a ser de 3 años y medio, 1260 días, 42 meses. ¿Okay? Ese 42 lo vamos a hablar más adelante. Por eso que quise comentar, leer completo el capítulo que estamos leyendo, el capítulo 2 de Reyes, de la segunda de Reyes. Entonces, también en Santiago 5:17 lo menciona, fueron 3 años y medio el ministerio de Elías. Por tanto, ese ministerio donde no va a llover por 3 años y medio, posiblemente sucede en la gran tribulación, los últimos 3 años y medio. Como de la misma forma se le había aparecido a Jesús como testigo de su transfiguración como Dios. También, ¿quiénes aparecen en la transfiguración de Cristo? Verse como Dios. Pues Moisés y Elías, ¿no? Moisés y Elías. Pero este olivo ha sido guardado para el tiempo del fin. Los olivos lo menciona el profeta Zacarías. Lo menciona. Los 2 olivos que están frente al trono de Dios. En el momento que Elías fue arrebatado, Eliseo obedeció la condición de Elías en darle la doble porción de su espíritu. Aquí podemos ver, más adelante, lo podemos ver aquí, que habíamos visto esta parte, pero quiero dejarle con esta fotografía, este dibujo, esta representación de cómo fue cuando Elías va subiendo en carro de fuego, un torbellino, y le deja el manto a Eliseo. Ahí vemos a Eliseo que está, ¿verdad?, medio calvito. Es una toma bien buena que la quise compartir con ustedes para que tengan una idea de cómo fue el suceso, más o menos. Cómo fue. Ok, seguimos. Una vez recibe el mandato de Elías, Eliseo lo parte en 2, simbolizando esa doble porción, e inmediatamente hace lo mismo que hizo Josué, luego que fue su líder, ¿no? Partir el Jordán en 2 para comenzar la encomienda con la bendición de Dios. En la Biblia se narran 14 milagros que ejecutó Eliseo y de Elías se narran 7, ¿ves? El doble de lo que había hecho Elías, de lo que se narró. Esto nos presenta Jesús cuando dice que mayores cosas que esta haremos nosotros sus hijos con la guianza del Espíritu Santo. ¿Ves? El que sucedió a Elías hizo mayores cosas que Elías, ¿no? Y él dice que Jesús dijo que mayores cosas haremos nosotros para este tiempo, ¿no? Eso está en Juan capítulo 14, versículo 12. Aquí terminamos en esta parte. Quiero entonces mencionarle la parte que está en amarillo, si lo pueden ver en amarillo. Ahí cuando Elías se va, entonces Eliseo parte el manto en 2, ¿verdad? Y ahí dice, ahí cuando dice, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y ahí fue que golpeó el agua y quedó seco, partió el Jordán en 2 y quedó en seco, ¿no? Caminó en seco. Después ahí fue reconocido por los 50 varones que estaban observando eso, de testigos, ¿no? Se le postraron a él. Entonces, ahí fue que ellos, entonces como que dudaron, ¿no? Lo mismo que le pasó a Juan el Bautista, que dudó un momento dado cuando estuvo en la cárcel. Y entonces, fue tanta la insistencia que querían asegurarse de que realmente Elías se había ido, ¿verdad? De la insistencia. Y después ahí que dice, mira, no se lo había dicho a ustedes que él se había ido ya, ¿sabes? Tienen que hacerme caso. Pero eso también da una confirmación de que habían que hacerle caso a Eliseo, porque Eliseo les había dicho la verdad, ¿no? Pero nunca lo pudieron encontrar. Entonces, hace un milagro, inmediatamente hace el milagro de partir el Jordán en 2, hace otro milagro cuando endulza, ¿verdad? Un cuerpo de agua, dice aquí, que los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, aquí un lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, ¿verdad? Como mi Señor, malas aguas son malas, ¿verdad? Y la tierra es estéril. Entonces él hizo el milagro de convertir esa agua que sea servible para la siembra, ¿no? Para la tierra, y que la pudieran tomar, que fuera potable. Con el prodigio que hizo, ¿verdad? De poner sal en ella e invocar al Señor, obviamente, guiado por el Espíritu Santo. Finalmente, pues ocurre que hubo unos muchachos que se estaban burlando de él, ¿verdad? Al final. Y él se molestó, ¿verdad? Porque obviamente se estaban burlando de él. Cuando se burlan de él los maldijo. Y de los arbustos salieron 2 osos que mataron a 42, despedazaron a ellos 42 muchachos. Ese 42, como les dije antes, esta es simbología de tribulación, de la tribulación.
¿Por qué? Porque la tribulación es una etapa de 3 años y medio, lo que dice Daniel, ¿verdad? Y lo que dice en Apocalipsis también, de tiempos se habla de 2. Tiempo, 1. Tiempos, 2. Son 3 y medio tiempo. 3 años y medio, 1260 días, son 3 años y medio. Y 42 meses, perdón, son 3 años y medio también. ¿Ok? Eso 42 es tipología de la gran tribulación. Esos 42. Obviamente fueron despedazados por 2 osos, ¿no? Tuvo que haber sido eso bien rápido, porque haber matado a 42 personas, 2 osos, imagínense. Tuvo que haber sido bien rápido, pero eso es 42 tipología de gran tribulación. De ahí fue al Monte Carmelo. Mira qué importante es esto. Antes de ir a Samaria, de volver a Samaria, donde radicó allí, fue al Monte Carmelo a buscar la presencia de Dios, ¿no? Como hacen todos los profetas, hacían todos los profetas, así el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Así que yo creo que en esta parte ya yo he terminado. Cualquier duda o pregunta, pues ustedes pueden hacerla, ¿verdad? Escribiendo en el canal de video de YouTube Ministerio Necesario. Cualquier duda o pregunta me pueden consultar o me pueden escribir en confianza. Nada, simplemente la primera vez que lo vean, denle a la campanita, le dan like, porque así entonces se sigue regando la voz, ¿no? Y compartan este video también para edificación de los demás. Así que les deseo, ¿verdad?, que tengan un lindo día. Dios los bendiga mucho y hasta pronto. Nos veremos en otro estudio. ¿Ok? Dios les bendiga mucho.